Ok, sí, yo soy el ingeniero Jesús La Cruz, de Venezuela, y vamos a hablar un poco sobre los aspectos a considerar el diseño estructural en acero. Hablemos un poco del proceso de diseño estructural. Es un proceso creativo, eh, se caracteriza generalmente por tener restricciones, las restricciones del cliente, nos impongan las limitaciones en cuanto a costos, tiempos de ejecución. eh, no es lo mismo tener una estructura por una planta industrial donde tenemos que velar porque las conexiones sean apernadas para no perder tiempo eh, realizando conexiones soldadas. Y bueno, también debemos satisfacer generalmente demandas, exigencias estéticas. Ok, entonces hablamos de 6 fases por las que generalmente nosotros pasamos. La primera de ellas es la estructuración. En esta fase el cliente nos proporciona un bosquejo, un esquema, algún diagrama donde nosotros podamos hacernos la idea de lo que él necesita. Eh, indican materiales, secciones, tipos de secciones, a veces imponen unos tipos de perfiles, ya que puede ser el caso de que el cliente ya tenga algún tipo de secciones compradas. Luego viene la estimación de acciones. En esta fase nosotros, en base a códigos normativos y en base al uso de la edificación, podemos tener lo que es cargas permanentes, podemos estimar cargas variables, cargas accidentales, que todos sabemos que son las acciones provenientes por viento o sismo. Luego pasamos a la tercera fase, que es el predimensionamiento. En esta fase es muy importante la experiencia del ingeniero calculista, ya que de esto puede ser que se reduzca bastante el tiempo de análisis, porque un ingeniero un poco más novato va a tener que hacer muchas más iteraciones, intentando determinar cuál sección va a cumplir. En cambio, un ingeniero ya con un recorrido importante puede hacer un predimensionamiento mucho más acercado a la realidad, a lo que requiere en sí de la estructura. Luego tenemos la idealización de la estructura. En esta fase debemos determinar o definir ya como tal los tipos de materiales que vamos a usar, cómo vamos a modelar la estructura, si vamos a hacer un análisis en el plano o si vamos a hacer un análisis tridimensional en el espacio. Hoy día generalmente eh, usamos análisis espaciales ya que contamos con software muy avanzados, muy desarrollados que nos permiten hacer esto en poco tiempo. Luego tenemos, bueno, también en la idealización de la estructura podríamos hablar de visualizar las conexiones, cómo vamos a conectar los elementos. También ya se aplican como tal las cargas. Pasamos a la fase 5 que es el análisis de la estructura. En sí ya calculamos solicitaciones, deformaciones, desplazamientos, vibraciones, todas estas reacciones que ocurren en nuestra estructura. Y hasta aquí viene la parte de análisis, ¿no? Y pasamos a lo que es el diseño. En la fase 6 ya se obtienen como tal las secciones que cumplan eh, los requerimientos normativos de resistencia y rigidez o de serviciabilidad. ¿Okay? Nosotros siempre, el ingeniero calculista busca tener tipologías estructurales muy regulares. En caso de instalaciones industriales, siempre hay equipos rotativos, maquinaria muy pesada,
que estas estructuras deben tolerar vibraciones. Entonces se buscan estructuras aporticadas, un poco más cómodas de calcular. Ya en la parte de instalaciones comerciales, ya centros comerciales, sí es más importante la presencia del arquitecto, muy importante. Y el inversionista siempre va a estar del lado estético, y entonces son análisis un poco más complejos, ya que son estructuras bastante irregulares. Pero en sí, básicamente nosotros tenemos lo que es las losas, los paneles, luego vienen las vigas secundarias, las correas. eh, bueno, en este caso, las vigas principales, que son las vigas de carga. También tendríamos en la otra dirección vigas de amarre o vigas sismoresistentes. También le llaman, algunos le llaman vigas antisísmicas. Las columnas, por supuesto, y la cimentación. Intentamos buscar esa forma tipificada de manera de hacer más confortable el análisis y diseño estructural. Vamos a hablar un poco sobre los códigos de diseño empleados en Estados Unidos y que se han internacionalizado y hoy día se usan a lo largo de toda América. Bueno, en principio el ANSI, que es el Instituto Americano de Especificaciones Nacionales, este instituto funciona como un auditor y él vela porque la calidad de todos los demás documentos que se generan, que generan los demás institutos o sociedades. Tenemos el ASTM, que es la Sociedad Americana para Materiales y Ensayos, regula los ensayos de concreto, acero, probetas de extracción, compresión, todo esto. La Sociedad Americana para la Soldadura, AWS, también regula todo el comportamiento de la soldadura, los parámetros. También tenemos la Sociedad Americana en ACE y aquí nos familiarizamos mucho. O cuando hablan del ACE, siempre nos llega a la mente el ACE 7, que es la normativa norteamericana para la estimación de cargas, los análisis de cargas, incluidos las cargas accidentales, ¿no? El sismo, el viento, todo esto. Por otra parte tenemos el Instituto Americano del Concreto, ACEI. Cuando pensamos en el ACEI pensamos en ACEI 318, regula todo el comportamiento de flexión, tensor de presión y compresión de elementos en concreto reforzado. Y en esta oportunidad, en esta sesión, nos vamos a meter de lleno en lo que es el ISC, ¿no? El ISC 360 es el software que vamos a utilizar, el SAP 2000, es el código normativo que usualmente usamos. Es las especificaciones para edificaciones en acero estructural. También tenemos el ISC 341, que son las provisiones sísmicas para diseño de estructuras de acero. Y el ISC 358, un documento que nace después del terremoto de Norwood. Esto es una localidad en Estados Unidos que sufrió importantes daños durante este terremoto y a partir de este momento el gobierno norteamericano, y en conjunto con universidades, ingenieros muy importantes, asociaciones, institutos, se reúnen y hacen una inversión importante para llevar a cabo este documento. Y bueno, y ahí nacen las conexiones precalificadas eh, para zonas sísmicas. Hoy día un patrón, diría que mundial, para el cálculo de conexiones. No tenemos el VC, es un código que se utiliza a lo largo
de todo Estados Unidos, regula las solicitaciones en estructura, todo esto. Hablemos un poco sobre las combinaciones de carga, ¿no? Según la normativa ISC, que es la que vamos a hablar más de lleno en esta sesión, ¿no? La ISC plantea dos métodos, el método de los estados admisibles y el método de los estados límites, el LRFE. Si se fijan entre las combinaciones de carga permanente, carga variable, carga de techo, la diferencia fundamental que estas cargas están siendo minoradas y en el RFE estas cargas se mayoran y minoramos la resistencia de las secciones, ¿no? La flexión, la corte. Este método nos permite obtener secciones más esbeltas, secciones con estructuras más económicas. Los métodos de los estados admisibles son secciones mucho más rígidas, poco dúctiles, pero hoy en día se busca esta filosofía de diseño. Ok, vamos a hablar de los métodos de análisis. Existen diversos métodos de análisis para modelar el comportamiento de estructuras. Primero aquí hablamos del método estático equivalente. Generalmente este es el método que vemos en pregrado y hacemos proyectos larguísimos en función de este método. Nos permite conocer todo el proceso de acordate basal, todos estos términos, y por eso se busca, todavía es vigente en las universidades en pregrado. Se usa para edificaciones de hasta 10 niveles o 30 metros de altura como máximo. Luego tenemos el método de superposición modal con grado de libertad por nivel. Es un método para estructuras en el plano. Eh, por otra parte, el método de superposición modal con 3 grados de libertad por nivel. Este sí es un método espacial y dimensional. Aquí aparece la figura del diafragma rígido. 3 grados de libertad por nivel. Hay que garantizar que participen el 90% de las masas. Y bueno, tenemos otros métodos como el método de análisis dinámico con acelerograma. Este es un método en el que se utilizan acelerogramas ya registrados, reales, o si bien también acelerogramas simulados, siempre y cuando se usen procedimientos reconocidos. El método, el método de análisis estático inelástico se usa en conjunto con el análisis estático equivalente. En ocasiones se utilizan en el conjunto. Y bueno, con él se pueden obtener mecanismos de falla, se pueden determinar demandas locales y globales de utilidad. Podemos ver dónde se generan las rótulas plásticas, etc. Okay. Propiedades mecánicas del acero. Bueno, esto ya lo manejamos. Es importantísimo a la hora de asignarle las propiedades a nuestros perfiles en el programa. No, un error en esta fase, pues, eh, como dicen, correríamos la arruga, ¿no? Tendríamos un grave problema al final, y es común, es más común de lo que uno creería. Muchos errores en esta fase. Peso específico del acero, 7.850 kilogramos por metro cúbico, modo de elasticidad, 2.100.000. Ya estos valores los tenemos sellados en la mente. Estos valores debemos saberlos, conocerlos, eh, casi al caletre. Coeficiente de Poisson, 0.3 en el rango elástico. Cuando hagamos análisis en rango plástico, 0.50. Coeficiente de la aceleración térmica, cuando hacemos análisis cuando la temperatura
toma un papel importante. Veamos clasificación de los aceros. Estamos muy familiarizados con el ASTM A36, una tensión cedente de 2530 kilogramos por centímetro cuadrado y una tensión última de 4080 kilogramos por centímetro cuadrado. Sabemos que tensión cedente, cuando se culmina el rango elástico, 4080, la tensión de rotura, ¿no? Cuando la sección, en la sección ocurre la rotura. Otros aceros comunes que utilizamos, el A572 grado 50, 2515, 4570. Ya esto va en función a cada fabricante, la composición del acero, tanto porcentaje de carbono, todo esto. Bueno, la estructura modelar, aquí la vemos en pantalla, es una estructura, es una nave industrial, ¿no? Conformada por cerchas, tiene un ancho de 20 metros y está modulada a 6 metros. ¿Ok? La altura de las columnas es de 6 metros y se desea que la altura de la cumbrera sea de unos 8 metros. ¿Ok? Como vemos la estructura, esta tipología estructural es todo un reto durante el montaje. Entonces, el ingeniero calculista debe conocer todo el tema del montaje también. Acá se busca que esta pieza, esta columna, digamos, este ensamblaje, sea apernado a lo que es el rafter, a la viga de carga. ¿Ok? Acá tendríamos otra conexión apernada y de igual manera acá hacia la columna. Durante el montaje, estas dos vigas se unirían y con unas grúas montarían lo que es el rafter o lo fijarían en la columna. Vamos a usar correas de techo, vamos a ver qué tal el análisis, qué nos indica el análisis, si debemos usar aviostramientos, cruces de San Andrés, todo esto. Este tipo de estructuras eh, es todo un reto, ¿no? Dibujarlos en SAT 2000. Es que sabemos que las herramientas de SAT 2000, aunque han mejorado muchísimo, siempre es más cómodo dibujar en AutoCAD. Entonces, para este ejercicio, lo que vamos a hacer es tomar un modelo de AutoCAD, un modelo plano, hecho en CAD, y lo vamos a importar. Desde SAP 2000 lo vamos a importar para ahorrarnos todo este dibujo de lo que es onda cercha. Entonces vamos a hablar un poco sobre la implementación de CAD al SAP 2000. Tenemos que hay dos fases, ¿no? Primer paso y un segundo paso. En el primer paso se trata la idea del primer paso es generar el sistema de coordenadas del SAT 2000 que reciba eh, el modelo traído de AutoCAD. Entonces, vamos a abrir el programa, ¿no? SAT 2000. Este es el procedimiento que indica eh, el software. El primer paso es abrir un nuevo modelo, abrir el menú File, un nuevo modelo. Y bueno,
voy a incorporar las unidades con las que yo deseo trabajar. En este caso voy a trabajar en milímetros, kilogramos fuerza. Generalmente en acero es muy común trabajar en unidades en milímetros. Es que la precisión es un factor importante. ¿Okay? Y aquí hay que seleccionar una plantilla. El procedimiento que estipula el SAT 2000 no indica cuál, sino que voy a seleccionar el grid only en esta oportunidad. Grid only. Ok, nos dice direcciones en X, voy a ponerle 2, en Y voy a ponerle 1, en Z 1. En tal caso, de todas formas, esto se pudiera editar posteriormente. Okay. Entonces tengo mi vista del plano XY como una vista 3D de lo que es mi eje de referencia. Fíjense algo, ¿no? X, Y y Z en la dirección hacia arriba. Ahora, eso es importante a la hora de importar secciones, dibujos de AutoCAD. Vamos a abrir el modelo en AutoCAD. Voy a iniciar un dibujo. Okay. Aquí estoy en la vista top. Yo he generado un dibujo, he hecho un esquema de lo que es el modelo del pórtico. Este modelo lo voy a compartir con ustedes posteriormente. Voy a buscarlo aquí en abrir. Okay. Tengo este modelo. Ahí está el pórtico. Fíjense que estamos en la vista top y el plano X y Y está posicionado en lo que es el plano del pórtico. Nosotros queremos que esta dirección sea Z para que sea la misma que planteo el SAT 2000. La altura debería ser en Z, entonces voy a, voy a usar voy a usar una vista isométrica. Generalmente dibujamos en la vista superior y ahora lo que voy a hacer es hacer una rotación en 3D de manera que el plano del pórtico me quede hacia lo que es el plano XZ. Entonces, selecciono el pórtico, escribo el comando 3D, rotación 3D, y acá voy a editarlo en este plano, menos 90 grados. Okay, era 90 grados positivo. Voy a corregir aquí rápidamente. Okay. Giramos 180 grados y ya tenemos nuestro pórtico en la dirección Z incorporado. Ahora voy a colocar mi eje de referencia, a ver cómo lo indica el manual del SAT 2000. Voy a incorporarlo en la zona central. Entonces voy a mover este eje y vamos a incorporarlo en
esta región. Entonces tengo mi plano X y Y, X, Y, Z, mi eje global, ya dispuesto en la zona que deseamos. El siguiente paso es generar una capa en donde estén incorporadas todas estas secciones. Entonces vamos a propiedades de capas y voy a generar una capa llamada SAP 2000. ¿Okay? Vamos a seleccionar los objetos y lo incorporamos a esta capa. Muy bien. El siguiente paso sería ya guardar este archivo que está en DWG, guardarlo como DXF. Entonces voy a guardar como, voy a poner aquí Pórtico en Search a importar y le voy a colocar en el tipo de archivo DXF. Algunos recomiendan que sea la versión AutoCAD 2000, la más antigua, para que todos los SAP lo puedan leer. Pórtico en Search a importar. Guardamos. Voy a cerrar este archivo porque si no, si lo abierto no va a ser. Me dice que si lo quiero guardar también como DWG, le voy a decir que no. Bueno, aquí me insistió, lo voy a dejar así. Ahora nos venimos al SAP 2000 y comenzamos lo que es el paso 2, ¿no? Tengo que irme al menú File, importar, buscar el archivo AutoCAD, buscar esa ruta. Y nos va a pedir, nos va a solicitar dos parámetros. El primero es que asignemos las unidades en las que se dibujó el archivo en CAD. Yo dibujé esas secciones en AutoCAD en milímetros. Luego tenemos que indicar, según la siguiente tabla, los tipos de elementos que deseamos importar. Aquí está cómo se relacionan los elementos entre SAP 2000 y un punto en AutoCAD, es una unidad especial, una línea es un frame. Yo tengo solo líneas y esas líneas SAP me las va a convertir en elementos frame. Automáticamente me asignará un perfil de manera genérica. Generalmente es una sección white flames, un perfil norteamericano. También podríamos importar elementos shell a partir de áreas en 3D que tengamos dibujadas. Vamos a iniciar la importación. File, importar, y acá en AutoCAD.dxf file, clic. Acá tengo pórtico en Search a importar. Voy a darle a abrir y me pide. Me pregunta dónde el eje global, hacia arriba, en X, Y o Z. En este caso nosotros tenemos que Z, ¿no? Comparten. Y las unidades del archivo CAD las hemos dibujado en milímetros. Entonces le voy a dar OK. Aquí me dice que asignemos las capas. Yo quiero elementos frame. Vamos a colocar la capa SAP 2000. Si yo tengo un elemento de área, por ejemplo, yo tendría que crear una capa para esos elementos de área, porque si le coloco la misma, me va a decir que esta capa ya está asignada a otro tipo de objeto. Entonces, por ahora, esto es ninguna, ¿no? Vamos a darle OK. OK, se ha importado mi sección desde AutoCAD.
pero no se ha incorporado el eje de referencia en el lugar donde yo deseaba, ¿no? Voy a abrir el plano XZ, ¿sí? Plano X, plano YZ, ok. Estas secciones, si lo vemos en vista extruida, no hay ninguna sección incorporada. Vamos a usar esto como ejercicio y vamos a mover ahora el pórtico hacia el eje de referencia. Yo tengo que este punto en milímetros, voy a cambiar las unidades a metros. Este punto está en menos 3,96. Lo primero que voy a hacer es subir menos 3,96. Entonces agarro aquí, selecciono todo el pórtico, lo muevo y lo vamos a subir 3,96. Z. ¿Ok? Ahora ya lo tenemos en Z igual 0. En X, menos 10,61. Menos 10,161. Edit, mover, menos 10,161. En Z 0. Y ahora en Y tenemos 4,076. Edit, mover. Pudimos haber hecho un solo, pudimos haber rellenado todas al mismo tiempo. Me equivoqué. 8,152. Era negativo. 8,152. Y ahí tenemos nuestro pórtico en el eje global 0, 0, 0. Ahora, de centro de la columna hay 20 metros. Entonces, mi eje global lo deseo colocar en esa zona. Vamos a ver qué ancho tiene esta columna. Si no me recuerdo, era 0,80. 0,80, entonces debo mover hacia menos X 0,40. Vamos a editar, mover, menos 0,40. Muy bien. Entonces en el plano XZ tenemos incorporado el pórtico que nosotros eh, dibujamos en lo que es K. Luego vamos a modificar nuestro grid line, nuestro eje de referencia. Voy en el grid, en el menú Define, coordenadas, y voy a editar o modificar este sistema que aquí se llama global. Sistema global, entre A y B hay 20 metros. Y bueno, tenemos también, según nuestro dibujo, tenemos 5 ejes separados a 6 metros. Entonces vamos a incorporar el eje 2, vamos a espaciar, usar aquí
esta opción de espaciamiento, 6 metros, también tendríamos 6 metros, que activamos las líneas. Okay, y en Z tenemos una altura de 6 metros en nuestra columna. Muy bien. Vamos a dar OK. Me dice que hay una ordenada duplicada, es esta. Acá sería 6, 12, 18 y 24 metros. Acá sería 6 metros. Muy bien. Le damos OK. Y ya tenemos nuestros ejes de referencia totalmente ubicados en el lugar que le corresponde. Ahora nos vamos a ocupar de incorporar todos los detalles de este pórtico para luego solamente replicarlo tantas veces sea necesario. Muy bien. Vamos a esta presentación. Supongamos que el cliente nos imponga unas secciones que, que él, que él especifica, ¿no? Entonces, nos indica que tiene unas secciones circulares eh, son perfiles del tipo ASTM A913, grado 50, y que como correa de techo que él tiene una IP160, que es ASTM A36. Nuestra labor será identificar si estos perfiles cumplen o no con la tipología estructural, y si debemos cambiarlos, utilizar otro tipo de secciones. Entonces, vamos a ubicar este material A913 grado 50 y ASTM A36 para definirlos de esta manera en nuestro modelo. Vamos a los materiales, tenemos este ASTM A913 grado 50, y tendríamos el ASTM A36. Vamos al SAT 2000, en el menú Define, la primera opción que encontramos es materiales. Vamos, por defecto, él trae estos dos materiales, uno orientado a concreto armado y el otro a acero estructural. Voy a agregar un nuevo material. Acá, por defecto, sale el A992. Voy a ver si el A913 grado 50 está incorporado. Acá está A913 grado 50. Ok, le doy OK y lo he guardado. Vamos a revisarlo aquí en modificar. Okay. El peso específico 7850. Está muy bien. El módulo de elasticidad. Vamos a ir editando, ¿no? Para hacerlo perfecto. Que todo lo tengamos igual. El módulo de elasticidad 2.100.000. La relación de Poisson, habíamos dicho 0,3 para análisis elásticos,
El coeficiente de expansión térmica, vamos a revisarlo, 11.7. 11.7, aquí está muy bien. Ahora, la tensión cedente. La tensión cedente del A93, esto es 1515. Voy a colocarlo así, tal cual. Y la tensión de ruptura, 4220. Ahora la tensión cedente esperada y la tensión última esperada de ruptura. La voy a dejar tal como está, de que no voy a hacer un análisis elástico, voy a mantenerme en el rango elástico para esta sesión. Entonces lo vamos a dar así. Voy a darle OK. Ahora tenemos que incorporar el acero correspondiente a nuestro perfil IP160, que es un ASTM A36. El programa incorpora todos estos materiales de la ASTM. Entonces tenemos ASTM 36, grado 36. ¿Ok? Modificar, para revisar aquí, vamos a cambiar las unidades. Bueno, en principio pudiéramos editar el modo elasticidad. 2.100.000. Relación de Poisson, muy bien, 0.3, 11.7, el coeficiente de expansión térmica. El módulo de corte va en función, dijimos, al modo de elasticidad. No te permite editarlo. Ahora voy con el FY. 2530 para la STM A36. Y 4080 para la tensión última. Ok, por último voy a editar esto. 7850, habíamos dicho. Esas unidades en kilogramo metro. Ok, muy bien, tenemos incorporado entonces todos nuestros materiales. Vamos a darle OK. Voy a darle OK para guardar los cambios. Muy bien. Ahora vamos a seguir definiendo todas las características de nuestro pórtico. Y la siguiente opción que tenemos son las propiedades de sección. En este menú, o este submenú, nosotros podemos incorporar nuevos tipos de secciones. Vamos a incorporar los perfiles circulares. Puedo agregar una nueva propiedad o importar un perfil que yo tenga guardado. En este caso voy a agregar una nueva propiedad. Tengo un perfil del tipo circular. Le doy acá. Y bueno, tenemos un perfil de 5,5 pulgadas. Se traduce en 139.70 milímetros. Un espesor de 7.72. Con esto pudiéramos definir lo que es nuestra sección. El material es un A913. Vamos a estar muy atentos aquí. Okay. Voy a cambiar las unidades, voy a dejarlo así, voy a colocarle un nombre, es decir, circular 5,5. Voy a cambiar las unidades en milímetros antes de seguir editando, para mayor confort. Entonces me voy a definir, section, circular 5,5. Ok,
El diámetro externo, 139,70. 139,70. Y el espesor, 7,72. Ok, ya tenemos incorporado nuestro diámetro externo y nuestro espesor. Le damos OK. Ahora quiero incorporar una copia de este perfil. Pudiera hacerlo de esa forma o volver a seleccionar un perfil del tipo circular. En este caso voy a hacer agregar copia de propiedad. Entonces ya él sabe que es un perfil circular. Esta sección tiene 4,5 pulgadas. Vamos a colocar circular 4,5, donde el diámetro externo es 114,30 y el espesor 7,1. Son perfiles bastante gruesos, bastante rígidos. Estas secciones generalmente son, son, son perfiles de conducción de hidrocarburos. Están basados en la norma API del Instituto Americano del Petróleo. Y en este caso, vamos a imaginarnos que el proyecto, habían estas secciones que funcionan muy bien para estructuras metálicas, pero que se evitan ya que son muy pesados, hacen más costosas las obras, ya que sabemos que esto se cobra por kilogramo, y bueno, entonces se tratan de evitar, pero son muy muy buenos y generalmente cuando si usas esto, por ejemplo en edificaciones, y lo rellenas de concreto, pues vas a tener una altísima resistencia. Solo nos falta importar o generar el nuevo perfil IP160. Ok, generalmente este tipo de perfiles el programa lo trae incorporado, son secciones americanas, entonces yo la voy a importar. Vamos a importar una sección I, White Flames, y el programa nos dirige hacia una carpeta donde están estas secciones, varios tipos de secciones. En este caso esta es una sección europea, basada en la norma DIN. Elegimos Euro.pro, el tipo de material A36 y elegimos nuestro perfil, nuestra sección IP. Ya tenemos el IP 160, el material 36, los parámetros. Ya esto viene totalmente asegurado, ¿no? No se pueden editar, a menos que lo edites. Tampoco no lo puedes editar. Es un perfil americano. Vamos a cerciorarnos que todo está bien. Material A913, grado 50. Todas nuestras secciones están perfectamente ideadas y le damos OK. Bien. Fíjense que el programa incorporó automáticamente los perfiles que yo he generado. Colocó todo en el circular de 5,5. Yo no tenía secciones, cuando yo definí las secciones, yo no tenía ningún perfil aquí. El primero que creé fue el 5,5. Y el programa automáticamente generó
para todos los frames ese perfil. Pero en este caso voy a poner la vista XZ. Estos perfiles internos van a ser 4,5, 4 pulgadas y medio. Solo los perfiles externos, el cordón superior, el cordón inferior de la cercha, son los que tienen este diámetro de 5,5. Fíjense bien que si ustedes en AutoCAD hubiesen hecho las líneas una por una y todo esto fuese segmentado, el perfil también es segmentado, pero como lo hicimos, en AutoCAD tenemos que idearlo completo, el programa lo considera de esta forma. Muy bien. Voy entonces a cambiar estos perfiles por perfiles 4,5. Lo que hago es seleccionar todos estos diagonales. Hay que tener un poco de paciencia en este tipo de pórticos, pero lo bueno es que generando lo que haremos luego es replicar. Ok, tengo mis secciones totalmente seleccionadas y ahora nos vamos al menú Asignar. Voy a incorporar un nuevo elemento frame, una nueva sección frame. Entonces, ahí viene y nos muestra este formulario, esta pantalla, donde nosotros elegimos nuestro perfil en cuestión. Entonces, ya tenemos las secciones de 4,5 pulgadas en nuestro modelo. Bien, ahora como paso siguiente, lo que voy a hacer es colocar las restricciones en las bases. Lo que hacemos es seleccionar estas juntas y estas juntas. Esta conexión va a ser empotrada, va a ser un galpón empotrado en su base. Entonces nos vamos al menú Asignar y en Join asignamos esta restricción. Voy a colocar el empotramiento, restringo todos los desplazamientos y rotaciones y le doy OK. Muy bien, tengo mi pórtico totalmente empotrado en su base. Tengo todos los perfiles considerados. Voy a poner una vista 3D. Y ha llegado el momento de replicar esta sección, este pórtico, a lo largo de la nave industrial y conformar, de darle mayor forma a lo que es el diseño de esto. Voy a seleccionar todo y en editar puedo replicar este pórtico. ¿Okay? Voy a hacer voy a replicarlo de forma lineal. Podría hacerlo en forma radial si fuese el caso. Me voy a mover en el eje Y. Me voy a mover 6 metros. Pero quiero que se mueva 6 metros 4 veces. Entonces en Y, 6 metros. Y el número de veces, 4. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta,
no duden en participar. Recuerden levantar la manito. Ok. Número de pórticos, 4. Y 6 veces. Le voy a dar OK. Ok, estoy leyendo las preguntas que he recibido. Eh, no las había notado, disculpen. Eh, Tengo una pregunta. Para facilitar el diseño de una estructura metálica, ¿es recomendable dibujarlo en 2D en AutoCAD y luego pasarlo a 3D y finalmente exportarlo al SAT? Eso es correcto. Pudiéramos tener eh, estructuras con geometrías bastante complejas, por ejemplo, una cercha circular que se complica el dibujo en AutoCAD, en SAP 2000, perdón. Pudiéramos hacer estas estructuras o estos arreglos en AutoCAD cómodamente y luego exportarlos de esta manera a lo que es el SAP 2000. Aquí me preguntan, ¿se puede realizar la importación del AutoCAD SAP 2015 al SAP 18 de la misma forma? Eso es correcto, siempre y cuando, no importa la versión de AutoCAD que uses, siempre y cuando lo lleves a formato DXF. Incluso ahora mismo se pueden importar secciones de Revit en la versión SAP, la versión 18. Disculpen, no nos han mandado esa plantilla, eso es correcto. Esta misma noche las montamos. Saludos. El SAP solo reconoce el comando línea de AutoCAD, o también el comando polilínea. Es recomendable que usen el tipo de línea, el line, sí, y asegurarse de que, que le asignen la capa, al igual que en el SAP 2000. Disculpe, recién me incorporo, ya que la clase la anunciaron para las 8:30. Importó el marco. Usted importó el marco, sí. Lo importamos desde AutoCAD en formato de XF. Eh, Igualmente la clase está siendo grabada, la podrán ver posteriormente. Por ejemplo, si queremos las columnas en hormigón, bueno, eso sería una estructura mixta. Tendríamos que definir eh, una sección ya de concreto, una sección rectangular y asignarla de igual forma como lo hemos venido haciendo. El ingeniero conoce alguna forma o alguna fórmula para calcular los momentos en los extremos, para calcularla manualmente la nave industrial. Siempre hay ecuaciones y fórmulas que buscan eh, acercarse a lo que es los cálculos con software, pero lo ideal es determinarlo. Los análisis espaciales es bastante complejo acertar, ¿verdad? Lo que son los métodos matriciales, ¿no? Los métodos matriciales que usan los software, ¿verdad? Que son mucho más precisos.
Ok, ¿esas medidas son estándar o hay que fabricar la pieza con esas medidas? Estos perfiles son comerciales aquí en Venezuela, por ejemplo. Bueno, y están hechos bajo la norma API, así que se deben encontrar en bastantes partes del mundo. Eh, y si te refieres a que a estas pequeñas piezas, pues obviamente hay que fabricarlas, ¿no? Cortarlas, todo esto va para un taller. Las uniones entre tuberías, entre secciones, son por medio de planchas. Todo esto son planchas. Acá en las uniones a la columna van otras planchas, generalmente de 16 milímetros de espesor, de entre 12 y 16 milímetros de espesor. Todo esto requiere un análisis importante de conexiones. En lo que es el SAT 2000 hacemos el análisis de lo que es el comportamiento de fricción, que no haya ningún problema a corte, eh, el desplazamiento lateral, que cumpla las condiciones de serviciabilidad. ¿Qué diferencia hay entre IP 160 y el IP 160R? Bueno, realmente yo desconozco esta diferencia, pero bueno, José Lara pregunta esto, voy a investigarlo y en la próxima sesión eh, conversamos un poco del tema. Disculpe, ¿cómo puedo saber si mis perfiles están sobrados para lo que se requiere? Bueno, en cuando terminemos el modelo vamos a ver si eso ocurre. Si estas secciones están sobredimensionadas, si pudiéramos disminuir la altura de la cercha, la distancia entre diagonales, o si por el contrario necesita más refuerzos, mayores refuerzos. Momentos en los extremos para calcular la nave industrial, lo que sea todo el sistema articulado ahí. Ok, tendría que ser todo el sistema articulado ahí por el tema de la cercha, se refiere Cristian. Eh, sí, bueno, acá eh, generalmente cuando pensamos en cerchas pensamos en todo articulado. Todo depende de cómo vas a modelar lo que es la plancha base, el número de pernos que vayas a incorporar. Eh, Recordemos que una conexión articulada idealmente no existe. Siempre hay momentos, siempre va a haber momentos. Y en esta ocasión tenemos una distancia importante entre, entre los cordones de la cercha. Entonces seguramente se van a generar momentos importantes. Y bueno, ya queda a criterio del ingeniero calculista eh, cómo modelarlo. Buenas noches, que es más fácil pasarlo a AutoCAD o hacerlo en SAP desde el inicio. Bueno, si es una estructura muy regular, con perfiles, una estructura porticada, eh, te vas a tardar menos tiempo haciéndolo directamente en SAP 2000. Pero una estructura de este tipo, pues habría que a dedicarle tiempo importante a cada uno de estos detalles. Lo más fácil sería agarrar estos elementos, dividirlos en varios segmentos y ir colocando las diagonales. Igualmente después tendrías que dividir estos elementos acá en Edit Line
tenemos esta opción para dividir. Podemos dividir los elementos seleccionados en el número de partes que nosotros creamos conveniente. Por ejemplo, esta sección de arriba habría que dividirlo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Entonces el proceso de dibujo se complica. Y para este caso, ok, tiene milímetros de réplica, por eso no se generó. Voy a darle atrás para, para corregir esto. Muchas gracias por la acotación. En cambio, en torres metálicas no acoplan bien en AutoCAD. Habría que revisar el archivo de XF. Buenas noches, veremos el diseño de conexiones. Eh, de esta estructura, eh, no creo que hagamos el diseño detallado de las conexiones. Pudiéramos hacer algo con la plancha base, ya veremos más adelante qué se nos ocurre. ¿Qué tipo de anclaje se va a realizar en contacto con la zapata? Ok, acá se va a utilizar una plancha que una estos elementos, este ensamblaje, lo que es la columna como tal, todo este ensamblaje, se fabrica en un taller y sale del taller con su plancha. Y en campo, en la zona donde se construirá la obra, la van a recibir unos pernos eh, que deben modelarse, deben calcularse para que reciban la nave industrial. Pudiéramos hablar algo de la zapata, ¿no? Esas todas las preguntas por ahora. Vamos a proseguir con el modelo. Voy a replicar. Vimos que tenemos el modelo en milímetros, entonces acá en Y, 6000, 4 veces. Muy bien. Tenemos nuestro, ya va tomando forma, nuestra nave industrial. Ahora vamos a modelar lo que son las correas. Entonces voy a colocarme en una vista XZ. Y voy a modelar las correas en función a cada punto donde están incorporados nuestras diagonales. Eso se traduce en una distancia de unos 1.200, 1.240 milímetros. Es una buena distancia entre correas. Y acá, en este tramo, deberemos incorporar un, un nuevo punto de donde podamos partir nuestras correas de techo. Entonces vamos a dividir este segmento, esta sección. Esta sección mide 9.790. Algunos de ustedes están más familiarizados con los metros, entonces vamos a colocar esto en metros. 979, ¿ok? Entonces voy a seleccionarlas, le voy a dar editar, edit line, dividir, y voy a dividir en dos partes, pero voy a usar una relación entre longitudes. Entonces,
yo quiero que esto se genere a 20 centímetros, 0,20. Entonces voy a usar una calculadora. Tengo 9,79 entre 0,20, 48,95. En realidad es al revés, 0,20 entre 9,79. Entonces tenemos este valor. Voy a copiarlo. Y ese es el que voy a incorporar acá. Le damos OK. Vamos a ver una vista estándar, para que se vean muy bien los que están las juntas. Ok. Tengo mi sección, me parece que quedó muy cercana. Voy a ponerle a 40 centímetros. Entonces serían 0,40 entre 9,79. Tengo esta relación. Edit line. Y acá en la relación voy a poner ese nuevo valor. Ok, tengo ahí incorporada mi punto para la correa, ¿no? Voy a hacer lo propio con este tramo. En ocasiones, como yo no dibujé esto, en este caso no sé cómo lo modeló el SAT 2000, pero a veces nosotros dibujamos. Es importante la forma en que dibujamos. Si hubiésemos dibujado en SAT 2000, por ejemplo, si yo agarro un perfil aquí, un perfil de 5,5, y en primer lugar hago clic aquí, entonces ese es mi punto I. Y este segundo punto va a ser mi punto J. Entonces, esa forma de dibujar nos va a condicionar para cuando hagamos este tipo de arreglos. De igual forma voy a hacerlo tal cual lo hice en la parte anterior. Tenemos el mismo coeficiente guardado aquí, la misma relación. Le voy a dar OK. Y vean que el punto se generó del otro lado de, de lo que es la sección. Entonces, en este caso, yo tendría que dividir eh, de forma el inverso, ¿no? 9,79 entre 0,40. ¿Okay? 24,475. Copiar, edit line, dividir 24,475. Y bueno, ya tenemos nuestras secciones incorporadas, nuestros puntos incorporados. Tenemos que recordar que después tenemos que unir esto, porque esto es un solo perfil, solo lo hemos separado para que nos sirva para dibujar nuestras correas. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es transformar todos estos puntos en líneas, en elementos frame, y proyectarlos hacia las diferentes modulaciones, ¿no? Modulados a 6 metros. Me voy al plano XZ, eh, seleccionamos todos estos puntos, cerciorándonos que estoy en el eje 1, ¿no? en en el primer pórtico.
Ok, tengo seleccionados mis puntos, como una vista 3D, y lo que voy a hacer es convertir esos puntos en líneas, lo que llaman extruir, de la siguiente forma. Tengo que extruir 1, 2, 3, 4 módulos. Entonces, editar, extruir, extruir puntos a frame o cable. En este caso van a ser elementos frame. ¿Qué perfil quieres agregar a este objeto? Yo quiero que sea en IP160. ¿Ok? Los tengo que proyectar en eje Y, positivo. Tengo las unidades en metros. Entonces, 6 metros, 4 veces. Y automáticamente se generan todas las correas de la nave. Ya hemos dado forma a lo que es esta nave industrial. Bueno, recordar que debemos unir las dos partes que hemos separado. Voy a colocar la vista XZ. Muy bien. Me acerco acá, selecciono ambos perfiles y le doy unir elementos. Ok, edit line, join frames. Los siguientes pórticos no hace falta, ya que solo hemos hecho ese arreglo o ese artificio en el primero. Estas secciones son secciones IPE, están totalmente articuladas. Y ese es el siguiente paso. El programa no sabe que estas secciones están eh, articuladas y nosotros debemos hacérselo saber. Entonces, yo puedo seleccionar acá puedo colocar la vista estándar y que me muestre los, eh, los release, lo que son los release. En este caso vemos que todo está conectado de forma empotrada. Y en vez de seleccionar uno por uno, voy a usar la herramienta de selección por propiedad, ¿no? Propiedades, frame section. Escojo el IP 160, le doy OK. Tengo seleccionados mis perfiles IP. Ahora, voy a asignarles a los elementos frame unos nuevos release o restricciones. Se voy a liberar por el momento que sean cero, ¿no? Entonces, ahora sí tengo modeladas mis secciones de forma articulada. De igual manera, como hicimos en las correas, todos estos elementos diagonales van a estar conectados por medio de planchas. Y esa conexión
es, digamos que perforan, hacen una ranura al tubo de manera que encaje eh, la plancha. Entonces voy a seleccionar las secciones del tamaño 4,5 y estas secciones les vamos a asignar a liberar esas restricciones. Ok, tenemos nuestras diagonales, momento igual 0. El resto de los elementos, si, si me dice que me indica que la torsión no la hizo 0. Vamos a ver a qué se refieren. Vamos a seleccionar los elementos. Por ejemplo, este IP y en release te indican que la torsión también la hagamos 0, ¿no? Bueno, es válido. Es válido hacer la torsión 0, de manera que, de manera que podamos incorporar eh, solo restringirla en una de las partes del perfil. Y de igual forma, eh, haremos lo mismo con los elementos diagonales. Entonces, voy a seleccionarlos, perfil 4,5, y en los release vamos a liberar la torsión en una de las partes. Muy bien. Vamos ahora con con la cubierta de techo. Eh, lo que vamos a hacer es definir una nueva sección, una sección de área. Estoy viendo, revisando si no hay más preguntas. No. Voy a agregar una nueva sección del tipo shell y voy a llamarla cubierta de techo. Y aquí yo quiero que esta cubierta no, no me accione rigidez en mi sistema estructural, solo sea un elemento para transmitir cargas de forma más cómoda. Entonces voy a elegir membrana. Es una membrana que la voy a usar para transmitir las cargas a las correas y que éstas las transmitan a los rastros. El material es distinto, voy a poner un espesor muy bajo, de manera que no me genere rigidez ni en el sistema, ni tenga ningún tipo de peso. Ok, voy a darle OK, cubierta de techo, muy bien. Antes de dibujarlo, voy a, voy a definir lo que son los patrones de carga, que no los hemos definido. Por defecto, el peso propio, voy a cambiarle el nombre. El peso propio de los elementos estructurales es un tipo de carga muerta, carga permanente, y eh, tiene un coeficiente 1, un múltiplo de 1,
de manera que absorba lo que es el peso de los elementos. Se le voy a dar modificar, luego voy a accionar la sobrecarga permanente, es una carga dead, pero el múltiplo es cero para que no considere los elementos por peso propio. Voy a agregarla. Luego vamos a agregar la carga variable de techo. Es una carga viva, tiene un múltiplo cero. Y por último tenemos lo que es el viento. Voy a, voy a considerar para esta estructura como carga accidental el viento. Entonces aquí es wind, múltiplo cero. Hay toda una discusión en cuanto a esto. Hay algunos ingenieros que consideran que debería considerarse el sismo. Eh, en tal caso de que se considere el sismo, deberían usarse unos factores de reducción de respuesta cercanos a 1, de manera que se, que se espera que este tipo de estructuras eh, no disipen energía, ¿no? Son tan largos, son tan amplias estos pórticos que no tienen una manera segura de disipar energía. Hay otro criterio que es considerar la carga sísmica y no se considera la carga de viento, es verdad. Hay gente que, hay gente que superpone los efectos, hace dos análisis distintos. Okay. Por ahora, para este modelo, vamos a incorporar cargas de viento. Eh, Luego vamos ahora a ver los casos de carga. Tenemos un caso modal, a ver los modos de vibrar de la estructura, sobre carga permanente. La carga variable no la veo acá. Vamos a ver. No la he agregado. Ok, ahora sí están. Vamos a ver casos de carga. Carga permanentes, carga permanente, peso propio, viento, carga viva de techo. Muy bien. Ahora, para este análisis, vimos en esta presentación las combinaciones de carga utilizadas en la normativa ISC. Pudiéramos incorporarlas una a una, pero hay una forma mucho más práctica eh, de incorporar todas estas combinaciones de carga y es acá, primero garantizando que se use la normativa ISC 360-2010. Si ustedes quieren la combinación de carga, si su país está en alguno de estos códigos, pues primero tienen que seleccionar el código local de su país y luego van a la parte de a definir las cargas. Yo voy a dejar el ISC 360-2010
eh, lo que vamos a hacer es irnos a combinaciones de carga y voy a agregar combos de diseño por defecto, ¿no? Tengo Steel Train Design. Si estuviéramos diseñando perfiles laminados en frío, sería este, perfiles en aluminio, perfiles en concreto. Voy a usar este caso. Damos OK y él me genera 10 combos de carga. Porque hay más que los que se muestran acá por las diferencias entre los negativos, el viento, cargas también para hacer condiciones de serviciabilidad, que incorpora el programa. Bueno, voy a dejarlo así. Eh, Vamos a dejar este modelo hasta aquí, por esta sesión, y en la siguiente sesión incorporamos todo lo que es las cargas, vemos el diseño, chequeamos las solicitaciones, los diagramas del momento. Eh, Estas combinaciones que he colocado sí son de la ISC 360, me preguntan aquí. En la siguiente sesión continuaremos con lo que es el diseño, el análisis y diseño de lo que es esta nave industrial.